Listo. Bueno, muy buenas noches, compañeras. Pues el video que vamos a hacer ahora es el paso 2 de un trabajo que estamos realizando en el curso de neuropsicología para la Universidad UNAD en el programa de psicología donde estamos nosotros tres en estos momentos, pues cursando nuestra formación académica para la profesión. Esta actividad constaba de un componente de respuestas a preguntas o de un interrogatorio que había alrededor de unas lecturas que íbamos a hacer. Recordamos que está dividido en dos partes. La primera sería la estimulación y entrenamiento de las capacidades emocionales y la segunda serían las neurociencias sociales. Para iniciar, primero con todo este debate, primero nos vamos a presentar. Mi nombre es Manuel Fernando Ramírez, estoy en el CEAD de La Guajira, ya llevo 114 créditos aprobados del programa, recordamos que son 160, o sea, ya casi coronando, digámoslo así. Tengo 30 años, soltero y un amigo más. Sigan ustedes. Gracias. Bueno, mi nombre es Leonela Mendoza Posada, pertenezco al CEAT de Santa Marta, tengo 34 años, estoy casada, tengo 2 hijos y bueno, y feliz de estar en este curso, con muchas expectativas en este curso. Y también tienen una amiga más. Bueno, buenas noches, mi nombre es Luzdaris Pérez, pertenezco al CEAT de Curumaní, estoy casada, tengo 4 hijos, felizmente ocupada, totalmente. Y un placer conocerlos y un placer compartir esta actividad con ustedes, este curso. Bueno. Listo. Dado entonces esta situación, vamos entonces ahora a hablar sobre estimulación y entrenamiento de las capacidades emocionales. Y como su título habla, tendríamos que relacionarnos al tema de qué son las emociones. Desde mi respuesta yo puse que las emociones son las capacidades que tiene el ser humano para reconocer sus propios sentimientos y los ajenos, permitiéndole la agilidad y la habilidad de manejar los sentimientos y emociones según las necesidades o el entorno donde se desenvuelve. Desde este punto, lo que puedo decir es que el ser humano busca siempre analizar su entorno y las personas para saber cómo comportarse, demostrar, o ceñirse a de pronto, si muchas veces, como podemos ver, las personas están muy cargadas o bravas, digámoslo así, muchas veces no sabemos manejar nuestras emociones y también nos ponemos reactivos, también somos groseros, es como ese mecanismo de defensa, ¿ya? No sé qué respondieron ustedes alrededor. Bueno, antes de pronto de hablar de las emociones y de lo que nos corresponde, sería muy bueno dar como una definición de lo que es el cerebro, ¿ya? Que sabemos que es un órgano muy complejo en el ser humano, y está ubicado en la parte de adentro del cráneo. Y es el que se encarga de gestionar toda la parte del sistema nervioso. Entonces ahí vemos la importancia de este órgano. En cuanto a lo que decía el compañero, yo pienso que las emociones, más que todo, se basan en la parte física, en alteraciones físicas, ¿ya? Las respuestas a las reacciones, pero en el estado físico. Entonces ya de pronto los sentimientos ya serían como esas alteraciones, pero en el estado mental, ¿ya? No sé qué dice la compañera. Bueno, por mi parte pienso que las emociones son las respuestas a los estímulos externos y internos también que nos hacen reaccionar, ya sea de forma positiva o de forma negativa.
La función de las emociones es permitirnos expresarnos. Creo que más que todo esa es la función de las emociones. Ya depende de nosotros cómo las manejamos, cómo las canalizamos. Entonces, pienso que ese es el concepto de emoción el que yo manejo. Yo tengo un cuadrito aquí que me llamó la atención y están las diferencias. Entonces dice que la emoción es físico, el sentimiento es mental, la emoción es un estímulo externo, el sentimiento es experiencia y conexiones internas. La emoción es un instinto, el sentimiento subconsciente. La emoción es temporal y el sentimiento es duradero. Entonces esas fueron una de las diferencias que encontramos ahí. O sea que podríamos decir que las emociones vienen siendo las respuestas que el organismo da a ciertos estímulos que el entorno nos pone. Puede Y ser interno o también lo que tú externo. acabas de decir, Leo, las emociones y los sentimientos están de una u otra manera unidos. Sí, claro. Exactamente. Ok. En relación, A las estructuras que componen, pues, la parte emocional ajá, de la emoción, bueno, encontramos el hipotálamo, ajá, ¿cierto? Que es la parte principal, bueno, la principal estructura de las emociones. La amígdala, que es una partecita del cerebro, y la corteza prefrontal. ok. O sea que podríamos decir que de alguna manera, alguna lesión en alguna de estas partes se vería de una u otra manera afectado también el tema emocional del ser Claro. humano. Exactamente. Dentro de las funciones que desempeñan las emociones para el ser humano, ¿cuáles encontraron ustedes? ¿Dentro de qué, perdón? Las funciones que cumplen las emociones en el ser humano. Uh-huh. Yo encontré función adaptativa, función social y función motivacional. Dentro de las funciones adaptativas, facilitan las respuestas apropiadas según las exigencias del medio ambiente y como inductoras de expresión en la relación afectiva entre otros individuos. Por ejemplo, el miedo suscitado al huir o movimientos del cuerpo en defensa. Ustedes saben, por ejemplo, cuando vamos en la oscuridad y sentimos un ruido extraño, nuestro cuerpo lo que dice es, sálgase de ahí, por decir así. Esa es una Claro. función adaptativa. El tema de función social nos permite conocer o interactuar con las demás personas. ¿Qué piensan ustedes de esto? Hola. ¿Sobre qué? ¿Sobre Sobre la función qué, social perdón? de las emociones. Claro, es importante. ¿Por qué? Porque nos permite expresarnos. Nos permite expresarnos. A ver, hijo, ven para allá, mi amor. Nos permite expresarnos, nos permite o sea, relacionarnos con los demás a través de nuestros sentimientos y de nuestras Emociones. reacciones. Y juega un papel importante tanto la emoción como el sentimiento. ¿Ya? Sí. Y también las emociones cumplen función de motivación. Lo que nos gusta, lo queremos hacer. O sea, psicología y nos emocionamos porque queremos ayudar a los demás en la cooperación y toda esta cuestión, el altruismo, toda esa cuestión. Entonces, eso nos emociona a nosotros, eso nos motiva a nosotros a terminar la carrera para comenzar a laborar en pro de la sociedad, de los individuos, de toda esta cuestión. Ok. Entonces, pasemos al Bueno, tema. perdón un momentico. Creo que vale como resaltar las diferentes emociones, sean negativas o positivas. Está Ajá. la tristeza, el temor, el placer, el amor, la sorpresa, el disgusto, la vergüenza.
En ese tipo de emociones sentimos algunos síntomas. Por ejemplo, en la tristeza podemos sentir congoja, podemos sentir pesar, podemos sentir melancolía. Esos serían como los síntomas de esa emoción, que yo llamaría como los sentimientos, Sí. más o menos. Exacto. En Sí. el temor podemos sentir ansiedad, preocupación, estrés también. Entonces también como que resaltar esa parte de las emociones, sea negativa o positiva, lo que sentimos. Bueno, ya podemos creo que pasar al siguiente tema. Bueno, aquí hay una parte que también es importante, es el tema de los factores biosociales, cómo inciden de una manera positiva o negativa en el ser humano. Hay factores que afectan de manera positiva o negativa la calidad de vida. Estas alteraciones pueden estar suscitadas por causas biológicas, psicológicas o sociales, las que pueden afectar de manera directa o indirecta el completo bienestar físico, mental y social del individuo. Estas son factores intrínsecas o que están al interior del ser humano y son, por ejemplo, causas genéticas, una enfermedad que sea hereditaria o todas estas cuestiones. Factores extrínsecos o que están afuera, como el estrés, las dietas, el sedentarismo, las enfermedades cardiovasculares, todo el descuido personal. Malos hábitos. Las bases fisiológicas, el tono muscular, la respiración, segregación hormonales, la presión sanguínea, entre otras. Y las estructuras cerebrales, está el tema del cerebro reptil, comprende el tronco cerebral, el cerebro paleomamífero y otras. No podemos dejar atrás la inteligencia emocional, la cual consiste en la capacidad y habilidades psicológicas que implican sentimientos, entendimientos, control y modificación de las emociones. No solamente de nosotros, sino también de los demás. Ajá. Sí, yo creo que... Dale. Dale. Bueno, en la inteligencia emocional, como está como claro, se relaciona la emoción con la razón. Cuando se habla de inteligencia ya se habla también de razón. Entonces, la inteligencia emocional se puede definir como la capacidad de desarrollar ese reconocimiento de lo que estamos sintiendo en el momento y poder manejarlo. Tanto los propios como los ajenos. Exactamente. Sí. Hay un tema de relevancia cuando habla de cuáles son las dimensiones de la inteligencia emocional. Y hay 5. La primera es el conocimiento de las propias emociones, o sea, yo sé lo que siento y soy capaz de expresarlo además. El autoconocimiento. Ajá, exactamente. Ajá. La capacidad de gestionar las propias emociones. La otra es la capacidad de motivarse a uno mismo. La cuarta es el reconocimiento de las emociones ajenas y la quinta es gestionar las relaciones. La cuarta, el reconocimiento de las emociones, es identificar cuando una persona está alegre, está triste, está en capacidad de interactuar o no. Y la gestión de las relaciones es, ya me reconozco yo mis emociones, reconozco las de los demás y tengo que ser capaz de mediar entre esas dos emociones, los sentimientos que me generan esas emociones y generar una interacción interpersonal colectiva que nos permita relacionarnos, que nos permita mediar entre esos sentimientos y esas emociones que nos suscita todo lo que es la inteligencia emocional. Bueno, aquí, tú las llamaste, aquí pues le dan otros nombres, que es el autoconocimiento.
que se derivan tres, que es la conciencia emocional, la autoevaluación precisa y la confianza en uno mismo. Que bueno, que pienso que tú lo resumiste ahí en lo que acabas de decir. Exacto. La autorregulación, que también hay unos, que es donde se da el autocontrol, la confiabilidad, la adaptabilidad y la innovación. La motivación, que sería la tercera, la empatía y las habilidades sociales, ¿ya? Que es donde lo esencial es la comunicación, el liderazgo, sí, habilidades en equipo. O sea que en términos generales, todo el primer tema que hablamos de las emociones, habla como de esa, nos permite a nosotros como psicólogos en formación identificar primero el reconocimiento de nosotros, de lo que sentimos, de lo que queremos, para dónde vamos, toda esta cuestión, porque eso nos va a facilitar a nosotros aprovechar nuestras habilidades para ese momento que vamos a ¿cómo decir? A usar nuestros conocimientos, se nos facilite, porque muchas veces no es fácil trabajar con otras personas, no es fácil, o sea, todo llegan muchos temas culturales, muchos temas de crianza, muchos temas de todo tipo, y a veces si tú no tienes esa inteligencia emocional no te va a permitir interactuar, no te va a poder trabajar muchas cosas. Entonces pienso que cada uno tuvimos la posibilidad de apropiarnos de qué era el tema, para qué servía el tema y toda esta cuestión. Y no, yo siento que en esta interacción que estamos generando se ha generado un mayor conocimiento, ya una Claro, conocimiento. claro que sí. Pienso entonces que no sé qué tenga Luz que decir. Pues sí, así como tú lo dices, o sea, las emociones nos sirven para poder llevar y manejar las relaciones interpersonales. Más que todo eso, Okay. manejarlas, poder manejarlas. Vale. Entonces pienso que ya teniendo claro como que este tema, nos podemos ir entonces a lo que es las neurociencias sociales, que sería ya la otra parte que se trabajó. ¿Qué encontraron sobre la neurociencia? ¿Qué aportes? Bueno, a mí la verdad es que a mí me costó un poquito, pero bueno. Su objetivo es el estudio de las bases biológicas, tanto las inmunes como las endocrinas y las neuronales, ¿ya? De la conducta social. De la conducta social, exactamente. Uh-huh. Bueno, lo que yo encontré dice que es el área de investigación integral que examina cómo el sistema nervioso central y periférico, endocrino y los sistemas inmunológicos son involucrados en procesos socioculturales y su objetivo es el estudio de las bases naturales subyacentes a procesos de cognición social. ¿Qué quiere decir esto? Que combina el estudio de las neuronas o de las neuronas que actúan en el cerebro para poder analizar nuestro entorno. Entonces, eso es lo que yo encontré de la neurociencia social. O sea, que combina esa parte de la psicología con los procesos cognitivos. O sea, que la neurociencia lo que busca es comprender qué pasa en el cerebro con las conductas y los procesos sociales. Exactamente. Cómo se dan, de qué manera, qué partes del cerebro están comprometidas en dichos procesos. Así es. Uno de esos Por eso es la cognición social. ¿Qué entienden ustedes o qué les quedó a ustedes de cognición social?
¿Aló? Bueno. Bueno, lo que yo entendí es que es la forma en que codificamos, almacenamos, procesamos la información, ¿ya? Es decir, los procesos psicosociales o el entendimiento de lo que hacen los demás y de sus estados mentales. Porque como estamos hablando de lo social, se refiere al otro también. No solamente nosotros, sino al otro. Entonces, eso es lo que percibimos. La cognición social es lo que alcanzamos a percibir en nuestro entorno y el comportamiento de los demás también. Ajá. Y Hay unas técnicas que se dan ahí, que ahorita cuando tú estabas hablando de toda la parte del cerebro y eso, que es la neuroimagen, ¿ya? La técnica de la neuroimagen y la de la neuropsicología, ¿ya? Son técnicas fundamentales de la neurociencia. o sea que podríamos decir que la cognición social es una habilidad que se va desarrollando con las experiencias que el ser humano va teniendo, ¿verdad? En su interactuar social. Porque ella interpreta, analiza, recuerda y emplea toda la información que nosotros vamos desarrollando durante toda nuestra vida. Exactamente. Sí, así es. Estudia los procesos psicológicos que nos permiten un momento, Interactuar. que nos permiten a las personas hacer inferencias sobre las intenciones, deseos, pensamientos, sentimientos de las otras personas, como entender al otro, pero entenderlo desde un prejuicio. No es con razón, sino es como lo que nosotros razonamos, lo que nosotros pensamos de la otra persona. De las otras personas, exactamente. Exacto. Pero bueno, para hacerlo más claro, es todo lo que acabas de decir, pero es todo lo que estamos almacenando en nuestra mente, ¿ya? Es todo lo que almacenamos, lo que recuperamos acerca de cómo es que es, de todos esos elementos sociales que se dan. Y si hablamos, y ahí mismo dentro de la cognición social hay un término de percepción social. ¿Qué es la percepción social? Uh-huh. La percepción social es el proceso mediante el cual la influencia social genera un concepto perceptivo sobre un estímulo o o cualidades. Las percepciones sociales pueden ser colectivas o individuales a su vez, pero es todo lo que el entorno nos envía, comportamientos, actitudes, acciones, movimientos, ya pensamientos, toda esta cuestión. Y nosotros mismos vamos a generar una percepción sobre ese estímulo. Se puede expresar pero también tenemos que tener claro que una cualidad puede producir impresiones perceptivas y cognitivas diferentes en cada persona. O sea, quiere decir que la percepción social puede ser subjetiva a quien la está observando. ¿Ya? Cuando hacemos, por ejemplo, la percepción del rostro, del cuerpo. De las actitudes. Y de las actitudes de las otras personas, exacto. De las acciones. ¿No les ha pasado con este tema, por ejemplo, que X persona tiene un comportamiento, digamos, una actitud, una manera de contestar o algo, y a mí, mi percepción social es decir, no, esa persona definitivamente no me cae bien porque no me gustó cómo me habló? Y a ti tú dices, no, hombre, que a mí se me parece que no fue así, ¿ya? Eso es algo relacionado con la percepción social y lo que tú hablabas de las imágenes y de toda esta cuestión. Uh-huh. Eso nos pasa más que todo con la primera impresión. Efectivamente. No conocemos a alguien y vemos su comportamiento, enseguida hacemos como una inferencia social. Exactamente, que es el otro tema Ajá. de la neurociencia, la inferencia social.
¿En qué consiste la inferencia social? Es a lo que decías tú, o relacionado al ejemplo. Es todo lo que el individuo percibe, retiene y utiliza esa información social de sus experiencias. Por decir, relacionando con el tema este, es que los costeños son bullosos, por decir, han generado ¿Cómo? una percepción social alrededor de la alegría, de toda esta cuestión, y lo relacionan, ay, pareces costeño. Una inferencia social es que pareces costeño porque te gusta la bulla, o porque te gusta la recocha, o todo este tipo de cosas. Exactamente. Fiskett y Taylor en 1988 fueron unos estudiosos alrededor de lo que era de la psicología social, de las neurociencias y toda esta cuestión. Definieron la inferencia social como un proceso de deducción e integración de información, donde está implicado los pasos de búsqueda y recogimiento de información en el entorno. Cómo perciben los humanos, las personas y las acciones de los demás. Lo que hablábamos ahorita. Cómo me habla, cómo me trata, y puede ser subjetivo. Aquí en el tema podríamos también estar aludiendo a un tema de cómo está relacionado el cerebro con todo esto, pero también tenemos que tener claro que muchos comportamientos o la percepción o la evaluación que hagamos de acciones y comportamientos es subjetiva a quien la está observando. No todos pensamos de la misma manera, no todos actuamos de la misma manera y no todos recibimos, almacenamos y guardamos y recuperamos información de la misma manera. A algunas personas se les facilita más rápido aprender o recordar o almacenar alguna información, a otras no. Exacto. Bueno, como estamos hablando también del cerebro, entonces también hay que resaltar que esta parte se activa, o sea, en el cerebro se activa la corteza prefrontal cuando sucede esto, sobre cuando hacemos una reflexión sobre las impresiones que hacemos acerca de los otros. Aquí estamos utilizando la corteza prefrontal. Sí, correctamente. Ustedes recuerdan, por ejemplo, si damos ejemplos de las inferencias sociales, ¿qué podríamos decir como ejemplo? Yo doy dos, por ejemplo, la selección, los estereotipos, los prejuicios, Exacto. las discriminaciones. Que era lo que tú decías ahora, por ejemplo, ya los costeños nos tienen ya, ¿cómo decir? Estigmatizados, por decirlo así, de Ujú, de sí, una forma, ¿ya? A los cachacos de otra, y entonces yo pienso que eso también consiste en lo que es la inferencia social. sí. A Eh, veces hasta por lo que escuchamos, ajá. a veces sin ver, sino por lo que escuchamos, nosotros también nos hacemos una idea de la otra persona. Y aquí también hay que entrar con el tema es muy importante los puntos de vista, los que los demás, o sea, no dejarse influenciar. Tú sabes que muchas veces pasa, es que me hablaron que fulanita era así o que fulanita era de una manera. Y cuando llegas a ese primer momento, te ves influenciado de una u otra manera por, ay, no es que realmente tenía razón, esta persona es odiosa o esta persona contesta de esta manera. Y entra este tema que habla en neuropsicología sobre lo que es la teoría de la mente. ¿Qué comprendemos? Exactamente. ¿Qué Que comprendemos? estudia los procesos de racionamiento sobre los estados mentales de los otros. Según esta teoría, los estados psicológicos atribuidos a otras personas se conciben como propuestas teóricas, empleadas para explicar y predecir el comportamiento de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos, a veces hasta decimos, esta persona se va a comportar así, o por alguna cosa que le hemos visto podemos decir, ¿es así o no es así? O casi seguro, sabiendo, o sea, como
anteriorizándonos al comportamiento de la otra persona. Sí, obviamente. Pero hay que tener claro aquí en lo que es el tema de teoría de la mente, que es esa habilidad que tiene que tener el ser humano o que desarrolla el ser humano en diferenciar, en que tú puedes pensar de una manera y yo puedo pensar de otra manera. Y la interacción social junto con la teoría de la mente nos va a permitir a nosotros decir, pese a que tú pienses de una manera y yo de otra, no va a impedir que podamos tener una relación, interactuar, compartir. Es el respeto del pensamiento ajeno, de las acciones Y, ajenas. y ¿Ya? también podemos decir que es como la capacidad cognitiva, ¿ya? Ajá. Para mentalizar, para mentalizar. Ya pienso pues en lo que averigüé, está esa parte, es la capacidad cognitiva para poder mentalizar Ujú. o para que se dé la mentalización. ¿Ya? Y ahí, y junto a esto, a lo que es la teoría de la mente, el respeto y la concientización de que tú piensas de una manera y de otra manera, llega el tema que es la empatía. La empatía va muy relacionado con la teoría de la mente, porque al respetar y al comprender de que somos somos individuos, seres humanos, que pensamos distinto, que actuamos distinto y que aunque tú pienses distinto, podemos interactuar, genera el tema de empatía, el respeto a lo que tú piensas, a cómo te comportas, a cómo hablas, a compartir, a comprender y percibir los sentimientos y las emociones de los demás, respetándolos, dándole un valor y un respeto a ese valor que se tiene sobre esas emociones. Es como una Basado, parte, basado en que somos iguales y similares, pero que también pensamos y permitiéndole al individuo reconocer e identificar que los otros sienten, piensan, actúan, procuran, todo. Sí, es como la destreza de entender al otro, de entender lo que el otro está sintiendo y como ponernos en los zapatos de esa persona, ¿cierto? Es la empatía. podemos llamarla también Como, como la participación afectiva, que se da en los, como en, sí, perdón. que se da en los sentimientos de las otras personas también. ¿Ya? Como exactamente, como entender antes de juzgar. Yo lo resumo así. La empatía es como entender antes de juzgar, Sí, 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 efectivamente, como dice. de juzgar. Entonces, ponernos en el lugar del otro, independientemente de su comportamiento, independientemente de lo que está haciendo, así no estemos de acuerdo, ponernos en en los zapatos de la otra persona. Y a partir de lo que es estos temas de teoría de la mente, que es el respeto a lo que los demás piensan y que ese respeto nos lleva a ser respetuosos, nos lleva a ser eh, cálidos, abiertos, a no dejarnos llevar por cualquier comentario de esta cuestión, llega el tema de la categorización y los juicios sociales. Esos están asociados a esos dos temas que antes hemos tratado, ¿ya? Porque a partir de la categorización y los juicios sociales, que son procesos que permiten hacer más sencillo el procesamiento de la información, porque facilita decir de una manera, esta información es relevante, esta información sí es buena, pero no la quiero. Me quiero quedar, por ejemplo, categorización y prejuicios van asociados a que cuando ya tú tienes el tema de inteligencia emocional, el tema de empatía, el tema desarrollado de teoría de la mente, te permite a ti decir, sí, tú me estás diciendo estas cosas no son tan buenas de esta persona, pero yo quiero vivir la experiencia de permitirme conocerlo, de permitir interactuar con este grupo de personas o con este individuo aparte,
para crear yo mismo mi concepción y mis juicios alrededor de esa persona o de esos grupos. ¿Verdad? Así es, compañero. Por ejemplo, dice que Henry Taifel propuso el principio de acentuación en los procesos de categorización para referirse a la acentuación de las similitudes dentro de las categorías y de la diferencia entre las categorías, en aquellas dimensiones que se consideran correlacionadas con la categorización. Okay. Rocher también habla de casi parecido, es que todos los autores tienen un concepto parecido alrededor de lo que es la categorización y los juicios sociales, y van a que el ser humano le presta atención a lo que realmente le interesa o lo hace para jerarquizar en niveles de importancia. Si yo estoy estudiando psicología en estos momentos, voy a prestarle más atención a las personas que me hablan de psicología o a los temas, grupos sociales o a los temas que están alrededor de eso. Ya, por decir así. Si no estoy estudiando, voy a estar más en el tema de las fachas, de la vida chévere, de toda esta cuestión. Y así voy caracterizando, discriminando, identificación y organización de todos esos estímulos mediante en unos niveles de importancia. Por eso que en esta teoría hablan de el éxito del mensaje, ¿ya? Cuando hay una relación existente entre el mensaje, dicho mensaje, y en las creencias del receptor, ¿ya? ¿Cómo recibe esa persona ese mensaje? ¿Ya? Y cómo lo interpreta esa persona. Y exactamente, una vez que vas, o sea, como todos estos temas van unidos los unos con los otros, porque el uno contribuye a que se desarrolle el otro o que se den al mismo tiempo. Ya hemos hablado de teorías de la mente, hemos hablado de los otros temas y llegamos a lo que es la confianza interpersonal. Y es una vez que se ha desarrollado todos estos temas de categorización y juicio social, de la empatía y la importancia de la interacción social, ahí llega el tema de confianza interpersonal. Y esa es la capacidad que tiene el ser humano de decir, me caes bien, te comportas bien conmigo, tenemos cosas afines, tú tienes tus sentimientos, yo tengo mis sentimientos, yo tengo tus emociones y toda esta cuestión, y me generas esa confianza son como experiencias expectativas generalizadas que favorecen y contribuyen a la apertura emocional y sentimental en las experiencias sociales. O sea, si tú me generas esa confianza ya con unas interacciones previas, con unos reconocimientos emocionales y sentimentales, va a permitir que como seres humanos nos abramos tanto en emociones como en sentimientos y en experiencias con las otras personas. Exactamente. Y esto se da, o sea, esto se da como una variable fundamental para conocer y crear todo tipo de transacciones, desde una económica, porque también se debe generar confianza para hacer un negocio, hasta puramente relaciones de amistad o amorosas. Se debe generar esa confianza. ¿Y qué consiguieron ustedes alrededor de percepción de justicia? Yo conseguí que son acciones, sucesos o comportamientos que el ser humano a través de las experiencias procesa internamente, generando o considerando como una impresión consciente de la falta o ausencia de justicia, las cuales pueden estar referidas a un individuo o a un grupo.
teniendo claro que la justicia o injusticia puede ser subjetiva a los contextos, valores ético-morales de quien observa el acto o acción a considerar. Algún comportamiento, no que fulanito golpeó a fulanita. Según tus creencias culturales, tus crianzas, tus contextos, tú vas a considerar justo o injusto ese accionar. Hablando de comportamientos, por decir así. ¿Qué piensan ustedes alrededor de eso? Hola. Compañeras. Ya va. Ah, ok. Que ese tema no lo tengo como un poquito claro. La percepción de justicia, sabemos que la percepción es es la manera en que nosotros recibimos la información del entorno, ¿verdad? Y si hablamos de justicia, hablamos de lo que no, la normativa legal, comportamental y social está estipulada para que se rija, digamos así, la convivencia, la interacción interpersonal. Por eso digo que puede ser subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que para mí puede ser justicia o injusticia, para Leo puede ser todo lo contrario y para Luz todo lo contrario, ¿ya? Y esta percepción de justicia está ligada directamente a las experiencias del devenir vivencial que tiene el individuo. O sea, a medida va creciendo y va viviendo, él va absorbiendo más experiencia, la cual le va diciendo es justo, es injusto. Y todas las experiencias son captadas o recibidas de manera distinta. Ya a lo que me refería, Luz puede pensar de una manera, interpretar de una manera, percibir de una manera. Lo mismo pasa con Leo, lo mismo pasa con Manuel. Y es aquí donde el tema de teoría de la mente, el tema de empatía, de interacción social, juega un papel bastante fundamental porque todas estas herramientas y todas estas capacidades nos van a permitir nosotros comportarnos de una manera asertiva bajo lo que es la inteligencia emocional. Y que este tema, cuando nos hablan de justicia social, también va ligado a la injusticia social. ¿Ya? A la injusticia. Y este tema, bueno, este tema trata unos temas muy importantes como son la igualdad social, ¿ya? ¿Qué pensamos nosotros de esa igualdad social? La igualdad de oportunidades, el estado de bienestar, entre otros temas. Todo esto va ligado como a hablando más de la parte de la neuropsicología, a la percepción. O sea, lo que percibimos nosotros como justicia y como injusticia, como equidad y como que no hay equidad. Ajá, exactamente. Entonces, más que todo es la percepción de lo que nosotros podemos llamar así como justicia o como justo o injusto. Y en el tema de cooperación y conductas. ¿Cómo? El tema de cooperación y conductas de ayuda. Estos son aspectos importantes en la vida social del individuo, ya que distingue como una forma, las conductas de cooperación y ayuda son como la balanza dentro de una sociedad, ya que permiten que los miembros de un grupo percibir estos actos como una red de apoyo. Por ejemplo, los líderes comunitarios, pongámoslo así, tú sabes que ellos siempre están guiados o con una labor altruista que le permiten ser representativos dentro
de la comunidad. Entonces se va generando una red de apoyo en la que cualquier momento, tanto yo como el que doy la conducta de cooperación y conductas de ayuda, como los que están en mi entorno. Esto más que todo se da, es como la interacción, más que todo es en los grupos, o un equipo, o en las organizaciones también. Exactamente. Más que Y todo están llamados bajo la psicología el tema de cooperación, de ayuda, de altruismo, sobre lo que es las conductas prosociales, que son Sí. categorían los buenos comportamientos, toda esta cuestión. Y yo pienso que por el hecho de ser seres sociales y de relacionarnos con los demás, siempre esperamos que la otra persona, pues, recibir un apoyo de la otra persona, en cualquier circunstancia, recibir un apoyo, sí, una ayuda, ¿ya? Es que Y aquí siempre, se busca como... Sí, sigue, compañero. no, o sea, siempre va a ser así por el hecho de ser seres sociales, de convivir con otras personas. Sí, con respecto a este tema se busca como, siempre es como lograr una meta, un bien común, un beneficio común. Por eso es más que todo, la cooperación es esa, para trabajar de forma conjunta para conseguir un bien común o una meta en común. Exacto. ¿Y qué son los estereotipos y los prejuicios? Está muy aunado a todo el tema de... Perdón, compañero, un momentico. Aquí en esta de la cooperación, el tema de la cooperación, también se genera el tema que habíamos hablado anteriormente, que es la confianza, ¿cierto? Ahí para poder cooperar entre un grupo de personas se debe generar esa percepción de confianza. Si yo creo que si no hay confianza, pues eso no funciona. Efectivamente. Aunque muchas veces con lo que tú acabas de decir, el tema de confianza, también se puede estar relacionando de una u otra manera con el tema que venía ahorita, que mencioné, que es el tema de prejuicios, el tema de estereotipos. Dentro de las sociedades actuales, no actuales, no hablemos de actualidad, hablemos de siempre, ha habido, así como hay las personas o los grupos que se entienden, los individuos que tienen toda esta serie de componentes y comportamientos y capacidades y herramientas, existe otro tipo de personas también que están muy estereotipadas o que dentro de sus seres estereotipar a los demás, prejuiciar a los demás. ¿Qué encontraron sobre eso? Pues que son las características o los rasgos de determinado grupo. Como tú decías, como hablábamos ahorita de los costeños, o sea, ya los costeños tienen como ya los estigmatizaron ya. Entonces, en cuanto al género, a la parte cultural, a la parte social, ¿qué ejemplo podrías dar del estereotipo? ¿Qué ejemplo? Bueno, yo podría decir que las relaciones intergrupales deben ser vistas y analizadas dentro de la cultura en la que se desarrollan. ¿Ya? Haciendo una connotación de cultura es un conjunto de valores, creencias y normas comprendidas en un grupo social. O sea, nosotros como cada sociedad, cada grupo social, cada cultura, cada individuo tiene infinidades de comportamientos, infinidades de creencias, infinidades de situaciones. Desde este punto, a nosotros en la sociedad no nos enseñan a respetar las diferencias, sino a creer que el mundo está girando alrededor de a los iguales, a que somos iguales, nos debemos comportar iguales, debemos ser iguales. Y está demostrado actualmente que el que no acepta, el que no cambia y el que no permea todo este tipo de prejuicio, todo este tipo de injusticia, está condenado al fracaso. O sea, ya eso está mandado a recoger de que una persona tenga
que estar mirando al otro por encima porque cree o piensa que es de una manera u otra. No, estamos orientados en la actualidad a que todos somos diferentes y que tenemos que aprender a respetar, a valorar esas diferencias de los demás y hacerlas propias también, porque ellos tienen que enseñarnos. Es como por decir el que tiene síndrome de Down o el que está amputado y pese a eso lucha y busca una posición en la sociedad. ¿Ya? Ellos tienen mucho que enseñarnos a nosotros y no será, y no es que porque tú tienes te falta un miembro, porque tienes una condición, no puedes ser igual a mí, no puedes competir conmigo. No, pues te mandaba a recoger, definitivamente. Yo pienso que también pues uno de los ejemplos puede ser el de la nacionalidad. ¿Qué pensamos nosotros de los argentinos, por ejemplo? Que son unos pedantes, que son unos creídos. El de género, que el de la mujer es de color rosado y el hombre tiene que usar color azul. Exactamente, porque son bueno, nosotros, yo les voy a comentar, nosotros hicimos un experimento social, o sea, no lo llevamos a cabo, no lo materializamos, simplemente lo escribimos y no sé si ustedes han visto el curso de psicología social. Bueno, ahí eso con lo que dice la compañera de estereotipo de género, el ejemplo que nosotros colocamos fue, invitamos a un grupo de hombres a que fueran a recibir al aeropuerto un equipo de fútbol que era, o sea, que había ganado un campeonato y venía con se ganó una copa, un ejemplo. Bueno, el grupo de hombres se reunieron y todos ellos esperaban a un grupo de hombres, pero resulta que eran un grupo de mujeres, amas de casa, que habían ganado ese campeonato. Ellos se decepcionaron. ¿Por qué? Porque el estereotipo de género, en este caso las mujeres, es que tienen que dedicarse nada más a la casa. Exactamente. No tanto que ama de casa, sino que ese deporte, más que todo es para los hombres. Eso es lo que pensamos o lo que los hombres más que todo piensan. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo de estereotipo. Bueno, yo creo que ya aquí para no excedernos en el tiempo. Sí, parece que ya concluimos con el tema pues, de lo que habíamos hablado y toda esta cuestión. Entonces, pues nada, quedamos hasta aquí. Muchas gracias por tomarse el tiempo pues de sacar sus espacios en su hogar, en toda esta cuestión, las responsabilidades, los cansancios, porque todos trabajamos o hacemos algo. Entonces, pues nada, quedamos pendientes en la siguiente actividad. Espero que nos vaya súper bien con el tema del trabajo. Y nada, nos estamos viendo y nos estamos hablando por el grupo de WhatsApp y por el foro. Hasta luego y un gusto en conocerlas. Igual, listo. Feliz noche. Feliz noche.